poder estar aquí con vosotros, poder estar un día más. No sé si habéis escuchado alguna vez la historia de este niño que estaba orando y que le pidió a Dios una bici. Y este niño le pidió a Dios una bici y le rogaba a Dios por una bicicleta. Y el niño se había encargado de hacerle saber a toda la gente de la iglesia que él estaba pidiendo, que él estaba orando por una bicicleta. Era la época de Navidad, ¿no? Un poco ahí de confusión de Papá Noel y Dios, pero bueno, ahí estaba, la historia es así, no me la estoy inventando, es una historia que está por ahí. Entonces, la mañana del 25 de diciembre, pues el niño llega al salón de la casa y empieza a buscar en todos los paquetes y no hay bicicleta. No está la bicicleta que él había pedido. Y entonces el niño se va para la iglesia y empieza a encontrarse algunas de las personas que estaban en la iglesia que sabían que él estaba orando por una bicicleta y lo ven llegar a pie. Y medio en burla, medio en serio le dicen, ¿qué ha pasado? Dios no ha respondido tu oración, ¿verdad? No hay bicicleta. Pero resulta que este niño parece que era más sabio de lo que aparentaba. Y él dijo, sí que ha respondido Dios mi oración. Solamente que la respuesta ha sido no. Y creo que todos, si lleváis algún tiempo siendo cristianos, sabéis que hay veces en que Dios no responde las oraciones. O parece que Dios no responde la oración, ¿verdad? Y parece que cuanto más buscamos, cuanto más indagamos, no encontramos respuesta al por qué Dios no responde a nuestras oraciones y nos quedamos prácticamente igual y es complicado. Y sabes, en esta mañana vamos a ver algo muy, muy especial. El apóstol Pablo siente exactamente esto. Y me gustaría mostraros eso hoy en los versículos del 8 al 15. Voy a mencionar muy rápido algunas de las cosas que vimos la semana pasada, pero vamos a enfocarnos principalmente en los versículos del 13 al 15. ¿Por qué a veces parece que Dios dice que no a nuestras oraciones? Que son oraciones espirituales, que son oraciones bondadosas, que son oraciones piadosas también, que son buenas oraciones, oraciones sinceras. Y lo que me parece fascinante es que el apóstol Pablo no es el único en la Biblia que ora por algo bueno y recibe como respuesta, todavía no. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, él está orando y ora diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Aparta esta copa? No, todavía no. Vamos a volver a eso al final porque creo que ahí está la clave de todo. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto en el día de hoy. Lo primero que quiero mostraros es una buena oración. Y realmente quiero que os hagáis esta pregunta de si esto que vamos a ver es una buena oración o no. Así que vamos al versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 9. Lo vimos la semana pasada, pero bueno, espero que tengáis vuestras Biblias por ahí abiertas, porque de ahí es donde vais a sacar más provecho. Si tenéis la Biblia en papel físicamente, pues vamos a buscarla por ahí. Si no tienes Biblia, tenemos algunas Biblias para regalarte. Bueno, una para regalarte, si no tienes Biblia. Te podemos regalar una Biblia para que puedas tenerla y usarla aquí y llevártela a tu casa. Pero también ahí en la pantalla puedes ver que nuestra iglesia está registrada en YouVersion. YouVersion es una aplicación donde tú puedes descargarte varias versiones, varias traducciones de la Biblia. Os animo a que dentro de la aplicación YouVersion podáis buscar Iglesia Evangélica Bethel Vic y podáis darle, esta es mi iglesia. Hasta el momento solamente 50 personas han dicho que Bethel es su iglesia, pero aquí somos 130 en esta mañana. Así que ves a la aplicación de YouVersion cuando puedas y das a identificarte como que esa es tu iglesia, ¿vale? Bueno, esa es una manera buena de seguir la lectura, o si eres nuevo en esta mañana y todavía no tienes la Biblia, también puedes seguirlo en la pantalla, ¿vale? Ok, mirad, versículo 9, Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Y qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo? De alguna manera, él está pidiendo por la voluntad de Dios, para que
para que él pueda tener un buen viaje, para que él pueda viajar al lugar donde él quiere ir, que es a Roma, ¿no? Y Pablo viene a decir, he orado por esto una y otra vez. Dios, por favor, déjame ir a Roma, Dios mío, déjame ir a Roma, déjame ir a ver a los cristianos en Roma, déjame ir a encontrarme con ellos, déjame ir a verlos cara a cara. Y esa es la esencia de la oración de Pablo. Ahora te pregunto, ¿esa es una buena oración? ¿Crees que es una buena oración? ¿Qué pensáis? A lo mejor podríamos decir, bueno, depende, ¿no? Si estamos hablando solamente del niño que quiere la bicicleta para jugar en su barrio, pues a lo mejor no, pero si hay un motivo más profundo detrás de esa petición de la bicicleta, ¿no? Quiero la bicicleta para ir a repartir Biblias a los lugares donde la gente no conoce el Evangelio. Ahí sí nos parecería una mejor oración, ¿no? Pero solo que el niño pida la bicicleta, tal vez no. Pero si es con un motivo bueno o con el fin de hacer algo que creemos que es aparentemente bueno, entonces pensamos que sí es un buen motivo, una buena razón. Ahora, lo que vimos, la semana pasada, en los versículos del 8 al 12, nos desvelaron cuáles son algunos de los motivos que tiene el apóstol Pablo. Y él dice, quiero ir a vosotros, quiero veros para que yo sea fortalecido, pero también para ser fortalecidos vosotros. Y hay algo mutuo aquí, lo tenemos en el versículo 11, Romanos 1:11. Dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Es decir, que seamos mutuamente consolados por la fe que nos es en común, vuestra fe y mi fe. El apóstol Pablo quiere fortalecer la fe de la iglesia en Roma, pero también ser fortalecido por ellos. Incluso el apóstol Pablo necesitaba de la comunidad. Así que ese es el primer motivo. Quiero fortaleceros y quiero ser fortalecido. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora el segundo motivo, en segundo lugar, fíjate en el final del versículo 13. El final del versículo 13, y luego hablaré de la primera parte, pero quiero que nos fijemos aproximadamente en la mitad de este versículo 13, donde dice, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con obtener algún fruto de ellos, algún fruto entre vosotros? Literalmente está hablando de una cosecha. Él espera algo. Y creo que está hablando acerca del evangelismo. Quiero ir, y digámoslo de esta manera, quiero ganar convertidos para Cristo. Esto es lo que desea el apóstol Pablo. Quiero ir a Roma y quiero ir con esta carga de compartir con la gente el evangelio. Roma es una ciudad pagana y una ciudad llena de paganos. Está llena de gente que está muy lejos de Dios. Está llena de gente que ni sabe nada de Jesús, ni quiere saber nada acerca de Jesús. Ahora, ¿por qué le motiva eso al apóstol Pablo? ¿Por qué le motiva ir a Roma? Porque todo en el apóstol Pablo está orientado hacia el avance del evangelio. Así que qué maravillosa, qué piadosa y qué buena oración del evangelio. Primero, quiere ir para fortalecerles. Segundo, para ganar convertidos. En tercero, dice que necesita ir por el bien de pagar una deuda que él tiene. Una deuda con todo el mundo. Mirad el versículo 14 conmigo. Pablo dice, tengo obligación. Aunque algunas traducciones dicen, soy deudor o estoy en deuda con todos. Y esas palabras tienen connotaciones monetarias. Ahora, no significa que literalmente el apóstol Pablo le debía dinero a la gente, no está hablando acerca de eso. Quiere decir que tiene esta especie de obligación financiera, podríamos decir, tanto con griegos como con bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes. Y vamos a desmenuzar eso un poquito más. ¿Cómo es que el apóstol Pablo tiene esta deuda con el mundo? Pablo no se siente deudor porque Roma le haya dado algo, sino porque Dios le ha confiado un mensaje que él tiene que entregar. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dios me ha dado esta obligación y tengo que ir a compartir, tengo que dárselo. Soy un mayordomo y esto es lo que tengo que hacer. Si volvemos
al inicio del capítulo 1, este es el que no está en la pantalla, si volvemos al inicio del capítulo 1, en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y todo eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora soy deudor como siervo de Cristo. Hago lo que Él me dice que haga. Y esta es mi obligación. Y mi obligación se extiende a todo el mundo. Así que mirad lo que dice en el versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Ahora esto es interesante. Los griegos habrían sido entendidos como la gente culta, la gente sabia, la gente de ciudad, quizás podríamos decirlo de esta manera, la gente que entendía, la gente que se movía en los círculos correctos. Y los bárbaros, pues esta es una palabra que normalmente creo que ya no usamos, ¿no? en nuestros días, pero bárbaro sería exactamente todo lo contrario a una persona culta. De hecho, dicen que la palabra bárbaro es muy interesante porque la palabra bárbaro se escribe tal como la gente la pronunciaba. Es decir, el fonema, cuando alguien decía bárbaro, eso es lo que le dio esencia a esa palabra. Ahora, griegos y bárbaros significa desde los educados hasta los olvidados. El evangelio es para todos. El evangelio no tiene fronteras. Y Pablo entiende que el evangelio le ha sido confiado y quiere ser fiel, ya sea delante de personas cultas o personas sencillas, delante de personas influyentes o influencers, que diríais hoy, o personas ignoradas. Pero lo que él quiere es que Dios responda esa oración que él ha hecho. Y el último motivo está en el versículo 15, y creo que es la piedra angular de todo lo que dice aquí, y lo vamos a ver en profundidad la semana que viene, cuando Máximo esté compartiendo con nosotros los versículos del 16 al 17. Pero él dice: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ansioso de anunciar el evangelio. ¿Cuántos estamos ansiosos de anunciar el evangelio? Si solo 5 estaban ansiosos por pintar, imaginaros, por anunciar el evangelio creo que menos todavía. Pero fíjate que literalmente el apóstol Pablo siente esa emoción. Es como cuando uno está enamorado. Ahora sí me están mirando los adolescentes. Como cuando uno está enamorado y siente esas maripositas en el estómago, ¿verdad? Y entonces no comes y ya no juegas a la Play. Tú estás mirando por la ventana todo el día, ¿verdad? Pero algo así, pero en modo positivo, ¿vale? El apóstol Pablo siente esa emoción, siente ese deseo, esa ansia, esas ganas de ir a Roma y compartir el evangelio. Eso es lo que Pablo quiere hacer y no lo hace. Es lo que Pablo quiere hacer y no lo hace. Ahora sí vamos al inicio del versículo 13, porque ahí está la respuesta de Dios. Ahí vemos por qué no lo hace. Dice así: y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros y hasta ahora me he visto impedido. Y precisamente ahí está la tensión que vemos en este texto. Una oración que está aparentemente alineada con el corazón de Dios. Y aún así el apóstol Pablo dice: me he visto impedido. Porque el retraso de Dios no significa ausencia de Dios. Ahora quiero que os fijéis en algo de eso. Fijémonos en lo que Pablo no dice, lo que no dice. Él no dice: sabéis, hasta ahora mi agenda ha estado súper ocupada, hasta ahora simplemente no puedo porque no puedo encajar la visita a Roma en los planes que ahora mismo tengo. Él dice: me he visto impedido. Está hablando de un verbo pasivo. ¿De qué manera ha sido impedido? ¿De qué manera se ha visto impedido? Se ha visto impedido en la providencia de Dios. En Dios diciendo: te estoy impidiendo que vayas. No permito que vayas ahora mismo. Y no olvidemos quién está orando esto. El apóstol Pablo. Si alguien pareciera tener luz verde espiritual para todas las cosas y todas las oraciones que podía hacer, ese sería el apóstol Pablo. Pero sin embargo,
Dios le está diciendo, todavía no. Ahora bien, aquí es donde quiero pasar el resto de nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no responde la oración de Pablo? Y lo que es más relevante, ¿por qué a veces Dios no responde oraciones buenas? Oraciones realmente piadosas. ¿Por qué Dios no responde esas oraciones que nosotros hacemos? ¿Qué pensáis? ¿Por qué no lo haría cuando estoy orando una oración que parece que está alineada con las Escrituras? ¿Por qué diría Dios que no, entonces? Vamos a ver eso. Vamos a intentar ver un poco esto en estos versículos y ver en qué otro lugar de la Biblia vemos algo así, pero quiero daros 4 razones por las que Dios puede no responder nuestras oraciones, aunque sean apropiadas, aunque sean legítimas, aunque sean piadosas, aunque estén alineadas con las Escrituras. Vamos a ver las razones por las que puede que Dios no nos dé una respuesta positiva a una buena petición, ¿ok? La primera de las razones es para humillarnos, simplemente para humillarnos. Piensa de nuevo en el apóstol Pablo. Quiere ir a Roma. El apóstol Pablo está diciendo, déjame ir a Roma. Porque si había alguien viviendo en los días de Pablo que pudiera fortalecer la iglesia en Roma, ese sería Pablo. Sí o sí, lo tenía todo. Creo que Pablo tenía ese don de ir y decir, voy a fortalecer la iglesia, y lo iba a hacer. Y estoy seguro de que Pablo iba a ser una bendición tremenda para la iglesia en Roma. Y sin embargo, Dios le dice, oye Pablo, todavía no vas a ir a Roma. En otras palabras, Pablo, no eres tan necesario para la obra en Roma como tú crees que lo eres. Y ese tema de la urgencia y la prisa, o nuestra urgencia, nuestra prisa, aparece continuamente en los evangelios. Hay una historia en la que un hombre le ruega a Jesús por su hija, un hombre que se llama Jairo. Ruega desesperadamente a Jesús para que Jesús vaya corriendo a visitar a su hija porque su hija se está muriendo. Humanamente es una urgencia absoluta. Me imagino el desgarro de ese padre clamando a Jesús, sabiendo que Jesús puede obrar el milagro y diciéndole, corre por favor a mi casa a sanar a mi hija. Pero mientras Jesús va hacia esa casa, él se detiene y parece que no tiene ninguna prisa por llegar a esa casa donde hay una niña que se está muriendo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca perdió la autoridad sobre esa situación. Lázaro, probablemente el ejemplo más fuerte. El otro día bromeábamos por aquí diciendo que con razón no salía, ¿no? de ahí de la tumba, si estaba en el cielo ya. ¿Quién quería volver del cielo? Y Jesús está diciendo, no, ven otra vez aquí a la tierra, ¿no? Lázaro, sal fuera. Jesús llega tarde a propósito, pero Jesús estaba haciendo algo más profundo que sanar una enfermedad. Jesús iba a revelar que Él es la resurrección y la vida. Por eso Jesús no tiene prisa en los evangelios. Jesús dormido en medio de una tormenta en una barca. Jesús nunca corre en los evangelios. Y en este caso, la iglesia de Roma, fíjate, estaba creciendo incluso sin el apóstol Pablo. Y eso humilla nuestro ego espiritual. Y esto creo que es algo que nos cuesta entender. ¿Sabéis? Hace años cuando me iba de vacaciones, o nos íbamos de vacaciones un mes, o tenía que salir por cuestiones del ministerio, yo realmente me quedaba sufriendo, como si la iglesia dependiera de mí, como si la iglesia dependiera de mí. Pero la iglesia no depende de mí. Es más, creo que voy a salir más y voy a irme más. Porque el mes que he estado en Estados Unidos, en febrero, cuando he llegado había más gente en la iglesia. Regla de 3, me voy otro mes y cuando vuelva hay más gente en la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero por lo menos me voy tranquilo, ¿sabes? Porque no soy tan importante como a veces pienso que lo soy.
No somos tan importantes como pensamos que lo somos. Y eso nos humilla. Y eso es algo bueno. Y si te cuesta aceptar que no eres tan necesario como crees, mira a Jesús, el Hijo de Dios, que podía haber llegado en el momento que Él quisiera, pero esperó 30 años. Esperó 30 años en Nazaret antes de empezar su ministerio público. 30 años. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa porque Dios gobierna, porque Dios tiene todas las cosas en su mano, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Cuando a veces Dios no responde oraciones buenas, oraciones piadosas y del Evangelio, a veces lo que quiere hacer es simplemente humillarnos. La segunda cosa que creo que Dios puede querer hacer es enfocarnos. Y eso es lo que quiero decir, que Dios puede tener otra obra, una obra actual en la que vosotros o yo estamos involucrados y Él puede decir, oye, no te distraigas con otra cosa. No es ahora el momento de distraerte en eso. Préstame atención aquí mismo donde estoy. De hecho, quiero enseñaros algo y quiero que podamos mover unas páginas adelante en nuestras Biblias. Por un momento vamos a Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15 y bajamos hasta el versículo 19, mitad del 19 hasta el 21. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su ministerio entre los gentiles, es decir, entre todos aquellos que no eran judíos. Y en medio de lo que él está explicando, de lo que está hablando, está diciendo a dónde ha ido. Romanos capítulo 15, del 19 al 21, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que no han oído entenderán. Y paramos solamente ahí un segundo. Pablo le está diciendo, he estado saliendo por todos los lugares, he estado yendo a sitios donde nunca habían escuchado el Evangelio. Ese es mi ministerio, es lo que estoy haciendo, es lo que quiero hacer todo el tiempo. Pero el siguiente versículo 22, dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. ¿Veis lo que está diciendo? Esto quizá explica la prevención, el por qué Dios tenía otra obra para él. Voy a retrasar a Pablo para llegar a Roma en mi providencia, porque hay otra obra y no quiero que pierda el enfoque en lo que tengo para él ahora mismo. Así que Roma está perfectamente bien sin él. Y esa es una lección también realmente difícil, pero a veces es una lección increíblemente urgente. Sé que algunos de vosotros estáis orando por nuevos trabajos. Ahora no lo sé como acto profético que estoy viendo vuestra mente, lo sé porque me lo habéis dicho. Estoy buscando trabajo, quiero cambiar de trabajo, no estoy bien donde estoy buscando otra cosa, ¿no? Y a lo mejor estáis orando y estáis diciendo, Señor, dame otro trabajo, porque en ese trabajo realmente siento que no tengo ninguna recompensa, ¿no? Ese trabajo no satisface mi pasión. En ese trabajo no puedo poner en práctica mis dones. En ese trabajo siento que no me valoran. ¿Y cuál es el mensaje que nos lanza nuestra cultura? ¿Cuál es el mensaje que continuamente nos lanza nuestra cultura? Sigue tu pasión. Sigue tu pasión. Ese es el mensaje. Y que si no te apasiona lo que estás haciendo, entonces no deberías estar haciéndolo. Y por esa influencia cultural del mundo donde vivimos, pensamos que Dios tiene que abrirnos otra oportunidad. Y bueno, quizás lo hace, o quizás no. Podría ser que una de las cosas que quiere hacer Dios para enfocarnos sea decirnos, oye, todavía no he terminado contigo. Necesito que te quedes ahí donde estás. Te necesito justo donde estás.
aún tengo algo para ti en ese papel. Quizás hay alguien que todavía no ha sido alcanzado y quiero tenerte ahí para eso. Sabéis que cuando suelo hablar de mí suelo poner malos ejemplos, pero hoy voy a hablar algo que sé que es medio bueno, pero tiene que ver con esto, ¿vale? Cuando estaba trabajando vendiendo coches, ya había tomado la decisión de irme a Guatemala, ya había vendido todas las cosas que yo tenía aquí y estaba a punto de irme. Todavía pasé un año más en el trabajo. Un año más en el trabajo. Y sabes, yo era el jefe. Nadie me decía qué es lo que tenía que hacer. Yo aparecía en el concesionario a la hora que yo quisiera. Me iba cuando yo quería, que normalmente era cuando tenía que cuadrar las agendas, todo para la semana, para el día siguiente, para el mes, etcétera, etcétera. Era un trabajo que estaba muy bien pagado. Un sueldo que en toda mi vida de pastor creo que no voy a llegar ni a la mitad de lo que llegué a cobrar trabajando vendiendo coches. Esa es la realidad. Un año esperando con el dinero en el banco, con las cosas vendidas, para poder irme a donde yo había decidido que iba a ir. Un año en el que yo llegaba todos los días al trabajo agobiado. Y la gente me decía, ¿pero qué te pasa? Cualquiera de tus vendedores quisieran estar en ese despacho fresquito con el aire acondicionado, sin hacer prácticamente nada todo el día y cobrar comisiones de lo que los demás venden. Un año entero estuve así. En ese año, mi padre me había regalado un libro de Og Mandino que se llama El vendedor más grande del mundo. Un libro que cambió completamente mi perspectiva y mi enfoque en las ventas. Y se me ocurrió coger ese libro y regalárselo a cada uno de los trabajadores que había en la tienda principal de Vilanova y la Geltrú, que era donde yo estuve ya los últimos años. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Os lo imagináis o no? Cuando ya le había comprado y regalado el libro a cada uno de ellos, cuando a cada uno de los trabajadores les dije, me voy a Guatemala, me voy a un seminario, ¿te vas a hacer cura? No. Voy a estudiar la palabra de Dios, y les explicaba cuál era el plan. Así, uno por uno. ¿Sabéis qué pasó el día que repartí el último de los libros? Fue mi último día de trabajo. Ese último día terminó todo. Era el 20 y algo del mes de abril y el día 3 de mayo yo estaba volando para Guatemala. Pero pasé un año asqueado, esa era la palabra, porque llegaba a la puerta del concesionario y no quería ni entrar al lugar. Pero entendí, años después, en el momento no lo entendía, años después entendí que Dios me quería todavía ahí para algo. Así que hay un enfoque en esas cosas. Quizás puedes reconocer en ese trabajo, delante de otros, que tu felicidad no viene de ese trabajo, no está ahí. Y otras personas van a ver que a pesar de que no es el trabajo de tus sueños, van a ver que ahí donde estás puedes marcar completamente la diferencia. Trabajando duro en algo que no te apasiona para nada y la gente diciéndote, es que hay algo diferente en ti, no sé cómo lo haces. En otras palabras, ¿hasta dónde Dios está diciendo no a buenas oraciones? ¿Hasta dónde está diciendo no a buenas oraciones? Quiero que consideréis el hecho de que quizás lo que podríais hacer es pedirle a Dios que te muestre qué es lo que quiere que tú hagas mientras Él responde afirmativamente la oración que tú has hecho. Porque el retraso de Dios no significa ausencia de Dios. Ok, tenemos para humillarnos, para enfocarnos. Número 3, para recordarnos. Ahora, ¿para recordarnos qué? Dejadme decirlo de esta manera. Para recordarnos que hay muchas más cosas que están ocurriendo en el mundo que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, que van más allá del mundo material. Hay un reino espiritual ahí afuera, lo que la Biblia llama guerra espiritual, como dice en Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los poderes de este mundo de tinieblas. En otras palabras, hay cosas espirituales que a veces se interponen en el camino de las oraciones respondidas y deberíamos reconocer eso. Ahora, no estoy diciendo que este sea el problema. Os estoy pidiendo que consideréis algunos de los que podrían ser el problema de por qué Dios nos responde nuestras buenas oraciones. Y es que la Biblia nos recuerda que hay una batalla espiritual real. Job nunca entendió todo lo que ocurría detrás de su sufrimiento. Daniel, en el capítulo 10, ora y ayuna 21 días sin recibir respuesta. 21 días sin recibir respuesta. Y cuando finalmente llega aquel ángel, le dice algo que es completamente alucinante. Desde el primer día que pusiste tu corazón en entender esto, tus palabras fueron escuchadas. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. 21 días de una batalla invisible, mientras Daniel seguía sin saber absolutamente nada. ¿Qué día fue respondida la oración de Daniel? Te pregunto, iglesia, ¿estás conmigo? ¿Qué día fue respondida la oración de Daniel? ¿Cómo? El primer día, el día 1, fue respondida su oración. Pero la respuesta tardó 21 días en llegar. Porque hay cosas que están ocurriendo que tus ojos, que mis ojos no pueden ver. No entendemos completamente estos misterios, pero sí sabemos esto, como os he dicho, que ocurren muchas más cosas de las que nuestros ojos pueden ver. Esa es la idea. Hay una batalla espiritual que está teniendo lugar, ¿verdad? Pero nosotros, en Occidente, solemos pensar, yo no creo eso. Yo creo que eso son tonterías. Ahora viene lo más difícil. Los 3 puntos anteriores podemos escucharlos con cierta distancia, ¿no? Y diciendo, bueno, pues sí, a lo mejor Dios está haciendo algo más grande, quizás Dios está librando esa batalla espiritual. Podemos pensar también, o estar de acuerdo en que quizás no somos tan necesarios. Pero este cuarto y último punto que voy a compartir ya no tiene distancia. Este aterriza directamente en nuestros corazones, porque a veces Dios no responde una oración buena porque el problema soy yo. A veces Dios no responde una oración buena porque el problema soy yo. En otras palabras, a veces la respuesta a mi oración no llega porque yo soy el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a desarrollar un poquito. Porque a veces Dios necesita hacer algo en nuestro corazón. A veces Dios necesita hacer algo en mi corazón. Dios necesita cambiarme antes de responder a lo que yo le estoy pidiendo. Y esto lo encontramos en formas bastante claras a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, puede que estés albergando un pecado no confesado. Y quiero ser muy cuidadoso aquí con esto porque no quiero que esto te suene a amenaza, ¿vale? Lo que voy a decir ahora no es para que entréis en pánico espiritual y os paséis toda la semana haciendo inventarios de cuáles podrían ser vuestros pecados y vuestros fallos. No, la invitación de Dios a examinar nuestro corazón nace desde su misericordia, su gracia y no desde su juicio. Él te conoce mejor que tú a ti mismo. Y cuando Él te dice, hay algo que está bloqueando esa respuesta a tus oraciones, lo está diciendo como un padre, no como un juez. Quiero que escuchéis a David en el Salmo 66. Él dice, si observo iniquidad en mi corazón, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y seamos honestos, hay veces en que vosotros y yo encontramos en nuestro corazón pecados que sabemos que son pecados y no queremos abandonarlos. Los acariciamos, como he dicho otras veces, como si eso fuera nuestro peluche favorito. Lo acariciamos, lo acurrucamos. Es mi pecado, mi pequeño pecado favorito.
Pero cuando lo miras bien, es como un dragón inmenso que escupe fuego y que te va a devorar. Pero al final es un dragón adorable. Yo lo veo adorable para mí. Y me lo quiero quedar, quiero tenerlo cerca. ¿Verdad? Y Dios dice, ¿sabes? Si sigues acariciando eso, no escucho. Isaías 59, del 1 al 2. Dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. No sé si me seguís. Hay veces que por causa del pecado no confesado, encontramos que Dios no responde nuestras oraciones. David en el Salmo 139, un salmo maravilloso que habéis escuchado, creo, muchas veces, y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol, si en el infierno preparo mi lecho, allí estás tú. En ese mismo salmo dice también, porque tú me formaste en las entrañas, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Pero al final de todo ese Salmo 139 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino de maldad o camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Alguna vez habéis orado de esta manera? Dios mío, hay cosas de las que quizás no soy consciente, o de las que soy muy consciente, pero que simplemente me niego a entregarte, me niego a cederte. El pecado no confesado puede ser a menudo una de las cosas que impide que Dios responda una oración realmente buena. Y a veces el problema no es una oración mal hecha, una oración equivocada. Muchas veces el problema es un corazón que está dividido. Hay cosas que han ocupado el lugar que solamente Dios debería tener. Y a eso la Biblia lo llama idolatría. Pero a veces hacemos eso. A veces bajamos, si es que esto se puede, y me lo permitís, a veces bajamos a Dios del trono. A veces bajamos a Dios del trono de nuestra vida y ponemos otra cosa. Un trabajo, dinero, estupideces como un coche se convierten en prioridades para nosotros. Un local de una iglesia, un hijo, un esposo, una esposa, cualquier cosa que tú quites a Dios del trono y lo pongas, ese es tu ídolo y se ha convertido en idolatría, dice la Biblia. Y por eso es que David, el salmista, el rey David, está orando diciendo, escudriñame, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. ¿Alguna vez habéis orado así de verdad? ¿Alguna vez habéis orado así de verdad? ¿Alguna vez hemos orado diciendo, Señor, ¿puedes examinar mi corazón y ver si en mi corazón hay algo que amo más que a ti? ¿Habéis orado así alguna vez? Si no lo habéis hecho, os invito a que podáis hacerlo. Os invito a que podáis dejar de acariciar ese dragón que escupe fuego y que al final te va a consumir. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Todo lo que estoy intentando hacer, es decir, mirad, algunos de vosotros estáis orando por cosas realmente buenas y no estáis viendo ninguna respuesta.
Así que solo haced un pequeño diagnóstico. Quizás esto es para humillarme, para entender que realmente no soy tan necesario como yo creo que lo soy. Quizás es para enfocarme, que Dios tiene algo para mí ahora mismo, pero no quiere que yo me distraiga ahora con ese objeto por ahí brillante y que vaya a perseguir esa otra cosa. Quizás Dios quiere recordarme que hay una batalla espiritual real allá afuera y esto puede ser parte de ello. O quizás Dios necesita hacer algo en mí, pero me gustaría escuchar eso. Pero supongamos que no es un asunto de pecado, ¿vale? Y hemos estado orando. Y como os decía hace unas semanas, creo que todos tenemos a alguien que viene a nuestra mente que quisiéramos ver sentado a nuestro lado en esta mañana en la iglesia. Ya sea un padre, una madre, unos hijos, unos hermanos, unos cuñados, unos primos. Pero hay alguien que a ti te gustaría ver sentado aquí. Y estás orando con nombre y apellido por esa persona que te gustaría ver realmente a los pies de Cristo. Eso es una oración buena, ¿no? ¿Sí o no? Orar, Señor, quiero ver a esta persona a tus pies. ¿Es una buena oración, sí o no? Es una buena oración. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, he estado orando por esto tanto tiempo y como parece que Dios no responde, pues ¿sabes qué voy a hacer? Paso. Me rindo. Ya no sigo orando por eso. Ya he orado demasiado. Ahora, ¿por qué te voy a decir que no te rindas? ¿Por qué no rendirse? No porque seamos muy fuertes. No porque tengamos mucha fe, sino porque hay alguien que ya pasó el todavía no más duro de la historia. Jesús en el huerto está orando diciendo, Padre, aparta de mí esta copa. Y el Padre dijo, no, no. Y Jesús siguió. Y Jesús fue a la cruz. Y Jesús fue a la tumba. Y el todavía no del viernes se convirtió en el sí, el domingo de resurrección. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas estas cosas? Eso es lo que nos da fuerzas para seguir orando cuando no entendemos la respuesta. Y Jesús es bastante directo con eso. Y te va a decir, no te rindas, no te rindas. Si lees en Lucas capítulo 18, vais a leer que Jesús les cuenta una parábola a sus discípulos y nos dice por qué se la cuenta. Dice, le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Nunca. No nos rendimos en nuestras oraciones. Volvemos a Dios una y otra vez, aunque no sepamos por qué la respuesta se retrasa. Finalmente el apóstol Pablo va a llegar a Roma. Lo he dicho muchas veces en estas semanas, no sé cuántas veces. Va a llegar a Roma, pero va a llegar de manera muy diferente a la que él pensaba. Pero llega. Y estoy seguro que él siguió orando. No tengo ninguna duda de que él siguió orando diciendo, Padre, déjame ver a la iglesia en Roma. Déjame ir, por favor. Probablemente nunca soñó con que el medio por el que llegaría sería el encarcelamiento y finalmente su muerte. ¿Por qué no responde Dios mi oración? ¿Por qué no responde Dios mi oración? ¿Por qué no responde tu oración? No lo sé. No lo sé. Pero quiero que consideres esto. Puede que esté intentando humillarnos. Puede que esté intentando enfocarnos. Puede que esté intentando recordarnos.
puede que esté intentando cambiarnos. Os decía, porque el retraso de Dios no significa ausencia de Dios. Pablo llegó a Roma, pero por un camino que él nunca habría escogido. Y muchas veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. ¿Recordáis el niño de la bici? El día de Navidad. Él aprendió algo importante esa mañana. Que el no de Dios también es una respuesta. El no de Dios también es una respuesta. Pero creo que hay algo más que no sabemos de esa historia. No sabemos lo que Dios tenía preparado para él en lugar de una bici. El apóstol Pablo tampoco lo sabía. Como os decía, él fue a Roma encadenado, juzgado y finalmente ejecutado. Y sin embargo, desde esa prisión escribió algunas de las cartas más poderosas de la historia de la iglesia. Dios dijo, todavía no, al plan del apóstol Pablo, pero dijo sí a algo mucho más grande. El retraso de Dios no significa ausencia de Dios. Significa que Dios está trabajando en una dirección que nosotros todavía no podemos ver. Porque hay muchas cosas que están sucediendo allá afuera que aún no vemos. ¿Os parece si oramos y le damos gracias a Dios por no responder nuestras oraciones? ¿Os atrevéis a hacer eso? Eso quiere decir que confiamos en Él completamente, que entendemos que Él tiene algo mejor para nosotros de aquello que nosotros le estamos pidiendo. También dice en Efesios, de aquello que podamos incluso llegar a imaginar. Dios siempre tiene algo mejor.